Igual Rodolfo me dijo que apaguen los teléfonos. Es la música ambiental que te ponen. Como en el ICM, que te ponen musiquita. ¿Ya puedo? Ahora sí se puede cerrar la puerta. Bueno. Bueno, qué bueno que me toca presentar a Fernando Rodríguez Villegas. Y medio voy a leer porque si no me pongo nerviosa y me olvido lo que quiero decir. Pero me toca porque Adriana Sofer, la esposa de Fernando y yo, fuimos compañeros desde cuando empezamos la facultad. En realidad Fernando vino un poco después, vino de ingeniería. Por el principio de los años 80 éramos compañeros y eran tiempos intensos. Les cuento, se entraba a la facultad, había que pasar por la entrada y estaban los militares que nos pedían la libreta. Después la pecera, que es hoy en la Biblioteca Noriega, estaba con militares con ametralladoras, mirando el bar. En un momento, incluso estuvo arancelada la facultad por unos pocos meses en esa época. Pero bueno, al final de esa época empezaron de nuevo los movimientos estudiantiles y todos nos enganchamos en lo que se llamaba la AEI, la Agrupación Estudiantil Independiente. O sea, fueron unos tiempos súper movidos, interesantes. Y los tres estudiábamos con Enzo Gentile. Y en particular hicimos con él la materia teoría de números. Y Fernando en esa época ya ideó un algoritmo para calcular, no me acuerdo qué, creo que era el número de clases de cuerpo de números, una cosa así, que lo programó en su calculadora científica, porque en la época no teníamos computadoras, no había computadoras personales, había una máquina enorme ahí que nunca se usaba, y mandábamos todas las cosas de computación a ingeniería, a que hicieran los programas allá. Pero bueno, luego Fernando y Adriana se fueron para Estados Unidos, hizo la tesis en Ohio State University, la publicó en el Invenciones, pasó por varios lugares de mucho renombre y terminó siendo full professor en Austin, Texas, donde sabrán que también está Caffarelli. Y desde el 2005 y hace relativamente poco, desde el 2012, es Senior Researcher en el ICTP, donde también fue jefe de departamentos ahí por algunos años. Fernando está siempre muy involucrado en servicio a la comunidad matemática, a través de sus múltiples actividades y compromisos. Muy particularmente está siempre muy atento a fomentar la visibilización de la matemática argentina en el mundo y también en nuestro propio país. A modo de ejemplo, el premio Bungibón, que acaba de otorgarse por primera vez en matemática, Pablo, y la visita del medalla Fields Andrei Okunkov, no habrían sido una realidad sin su insistencia, lo que nos valió en particular hoy el hermoso artículo sobre matemática que sacó Nora Bar en La Nación. Así que por eso en particular te queremos agradecer, Fernando. Pero lo que nos une hoy aquí es que lo vamos a escuchar hablar de matemática. Su especialidad es la teoría de números computacional, pero si chequean su impresionante currículum, verán como yo que Fernando es uno de esos matemáticos extremadamente versátiles y amplios, que trabaja a la vez solo y con fantásticos colaboradores, y que en realidad se especializa en encontrar patrones y conexiones entre diversas áreas, que es de lo que se trata en realidad la matemática. Así que hoy nos va a hablar de ecuaciones diferenciales a funciones L. Bueno, muchas gracias. Me reconozco vagamente en tu introducción. Sí, bueno, es un placer estar de vuelta en Exactas. Quería contarles sobre este tema. Digamos que el subtítulo sería algo así como ¿qué son los motivos? Y esto es algo no es muy fácil de definir qué son, o más bien hay muchas definiciones que compiten. Así que lo que yo voy a darles es una impresión personal, como yo lo interpreto.
hacer por ahora como un número complejo, siempre que lambda no sea ni 0 ni 1, bueno, infinito lo voy a poner para completar, pero esto es una curva elíptica, es una curva algebraica de género 1. O sea, esto quiere decir que en estos casos la curva es no singular. Y si pensamos proyectivamente, tomamos la clausura proyectiva, agregamos una tercera variable lo que falta sería el caso donde z es igual a 0, que nos da solo el punto O de coordenadas proyectivas 0, 1, 0. Ese es lo que llamamos el punto al infinito. Y topológicamente es una curva de género 1. Entonces sus puntos complejos, pensamos que lambda está fijo, que no es ni 0 ni 1. Los puntos complejos forman topológicamente una superficie de Riemann de género 1, es un toro. Y su homología puede ser generada por dos ciclos, que podemos tomar clásicamente así. Y lo que podemos hacer con ciclos es integrar. Entonces, dado una clase de homología, podemos integrar. Y esto es lo primero que voy a discutir, es qué es lo que nos da todo esto. Bueno, hay que integrar algo de manera que estoy afirmando que esto no depende de la clase de homología, sino es un poco de abuso de notación. Acá tomo un camino cerrado, integro y quiero que el resultado no dependa del representante. Podemos tomar como base de las cosas para integrar estas dos formas diferenciales. La primera es una forma holomorfa que no tiene singularidades y su integral no depende del camino elegido. Si son dos caminos homotópicos, la integral es la misma. Esta no es holomorfa, pero tiene residuo 0, entonces tampoco cambia si cambiamos el camino por un camino homotópico. Entonces, esto nos dan dos formas lineales. En el espacio de caminos cerrados, clase de homotopía, y generan el espacio de formas diferenciales. Y me gané 5 o 10 minutos porque no hizo arrancar el reloj. Bueno, todo esto es bien conocido, pero quería digamos, recordar, hacer el punto que quiero. Ahora, para tratar de entender qué tipo de cosas obtenemos al integrar formas diferenciales sobre caminos, este es un caso en donde es relativamente fácil describir los caminos y la forma más sencilla de hacerlo es pensar que tenemos la proyección que al par XY le asignamos la coordenada de X. Entonces los caminos los vemos en P1, que son más fáciles de dibujar. Y si
Este es un cubrimiento ramificado en 0, 1, lambda, que puede ser un número complejo cualquiera, infinito. Y los caminos cerrados de lambda se van a ver aquí como caminos que encierran un número par de veces los puntos 0, 1, lambda infinito. Entonces, si elijo este camino y integramos la forma diferencial omega, el nombre, este camino se lo puede achicar porque no depende de la clase de homotopía, y entonces en el límite esto se puede escribir como la integral. Y por el momento no me voy a hacer mucho problema con la convergencia de x sobre y. Y es un punto, x e y son puntos en mi ecuación, entonces y es la raíz cuadrada del lado derecho. Y esto es, por supuesto, algo que es mucho más antiguo, que es una integral elíptica. Y uno de mis placeres exactas en su momento era revolver la biblioteca de los libros antiguos, y hay infinitos libros sobre esto. De alguna forma, tantas cosas empezaron de ahí, ¿no? La gente se encontró que podía hacer todo tipo de integrales, pero estas resultaban más complicadas que otras, lo que dio lugar a tantas cosas. Bueno, esto, por el momento lambda estaba fijo. Ahora vamos a pensar, lambda, esto es una función de lambda, y lo que quiero es pensar en esa función para encontrar una expresión más manejable. Conviene, hay muchas formas de hacerlo, pero conviene, por ejemplo, hacer esto, cambiar x por t inverso. Hacer el cambio de variables. Y no voy a tener todos los detalles exactamente bien, pero básicamente tenemos que integrar ahora entre 0 y 1. Hay un cambio de signo. Voy a ignorar constantes y demás. Y ahora esto se puede expandir en serie de potencias en lambda, siempre que lambda sea suficientemente chico, menor que 1 en valor absoluto. Y al hacer esto hay que hacer un par de manipulaciones. Este 1 menos lambda t elevado a lo menos un medio se puede expandir como serie de potencias usando el teorema de alguien, de Abel, y después integrar término a término, cambiar la suma con la integral. La cuestión es que quizás con una constante que no voy a preocuparme demasiado, terminamos con una cosa que tiene la siguiente forma. Todas estas cosas que quizás conozcan bien. Donde este símbolo, que se conoce como el símbolo de Pohammer, se define como factoral creciente. Bien, ahora esta a su vez es una serie, esta es una serie que se llama serie hipergeométrica. Que también es muy antigua. Y independiente de dónde fue que la encontramos, una serie hipergeométrica satisface una ecuación diferencial lineal que es lineal de orden 2 y que tiene coeficientes polinomiales.
es algo de esta forma, es una cosa muy clásica, es algo de la forma lambda 1 menos lambda de cuadrado de lambda cuadrado más a lambda más b más c. O sea, este operador diferencial aplicado a la función da 0. Okay. Entonces, esa es la conexión con la primera parte del título. Estas son el tipo de ecuaciones diferenciales de las que quiero hablar. Y, pero esto lo estoy diciendo simplemente por haber llegado a esta serie. Pero en realidad es algo mucho más general. No tiene que ver con la situación particular de esta serie, sino por el hecho de que viene de integrar una forma diferencial en una variedad algebraica. Entonces, la cosa general es que si tenemos una familia de variedades algebraicas x lambda, digamos que depende de un parámetro lambda en P1, y tenemos una forma diferencial que depende de lambda, como la que tenemos aquí, y la integramos en un ciclo, que bueno, también va a depender de lambda, pero al menos localmente su clase de homotopía no cambia. Esto es una función que llamémosla genéricamente f de lambda. Es una función que se conoce típicamente como un período. Un período puede ser un número, que sería una instancia de esta integral, o una función período, que sería pensado como función del parámetro lambda. Y entonces el punto es que f satisface una ecuación diferencial lineal con coeficientes que son polinomios de algún orden, llamémoslo D. Y esto porque es muy interesante, digamos, porque ¿cómo haría uno para calcular, incluso en la práctica, cuál es la ecuación diferencial? La cuestión es que lo que queremos es calcular la derivada, por ejemplo, de f con respecto a lambda, y hay que argumentar que podemos cambiar del orden de integración. Gamma depende de lambda, pero como digo, es más bien rígido, al menos alrededor de un punto. Lo que importa es cómo cambia omega. Entonces podemos diferenciar omega con respecto a lambda. Y esto, lo que uno argumenta, lo que uno ve es que esto es algo que está bien definido al nivel de cohomología. Si cambiamos omega lambda por otra clase que represente la misma clase de cohomología, la integral con respecto de su derivada va a ser la misma. Entonces, si diferenciamos esto suficientes veces, en algún momento vamos a tener más elementos que son derivadas de esta forma diferencial que la dimensión del espacio de cohomología. Entonces tiene que haber una combinación lineal que de 0. Esto he dicho un poco mal y pronto, de donde se deduce que hay una ecuación diferencial. Entonces, en particular, el D del orden es menor que la dimensión del espacio de cohomología en donde no lo especifiqué, que tenga esa variedad. En el caso de una curva, elíptica, la dimensión de H1 era 2. En general, la dimensión de H1 de una curva es 2 veces el género. Entonces, si uno hiciera esto para una curva, en general obtendríamos una ecuación diferencial de orden 2G. Pero en realidad puede ser más pequeña, porque puede ser el caso que
integral que hacemos en realidad pertenece a un subespacio de cohomología, que es naturalmente cortado naturalmente en forma geométrica. Muestro un ejemplo. Pero el punto quizás para hacer es que empezamos con una ecuación algebraica, una ecuación o varias ecuaciones para que definen esto de x lambda, y un poco de la nada aparece una ecuación diferencial lineal. Y como decía al principio, todas estas cosas de una forma son lo que es un motivo. Todas estas cosas son distintas manifestaciones de lo que es un motivo. Un ejemplo también ahora muy conocido, que sería el caso de las quínticas que aparecen en la simetría del espejo de los físicos, o el lápiz de Dwork. ¿No? ¿Se dice lápiz en castellano también? No. ¿Se dice pencil? Sí, el lápiz no causa ninguna impresión, ¿no? Si tomamos vamos a llamar el parámetro psi porque es lo que uso normalmente. Esta es una variedad, una familia de variedades en P4, un polinomio homogéneo de grado 5, es de dimensión 3, genéricamente es una variedad no singular de dimensión 3. Y aquí podemos definir, digamos, voy a llamar este polinomio f de lambda de x. Si tomamos esta integral, en donde tomamos todas las variables en valor absoluto igual a 1, para lambda suficientemente pequeño, o psi, perdón, esto da una integral convergente, porque el integrando, el denominador no se anula en el integrando. Y por el mismo motivo que antes, bueno, esto es un poco distinto, pero parecido. Estamos integrando está nuestra variedad y estamos integrando en algo que no la interseca, está en el complemento. Y entonces, por una especie de residuo de Cauchy, esto es la integral de algo en la variedad. No, yo me acuerdo, la primera vez que vi esto me quedé muy contento. El teorema de Cauchy dice que la integral de f de z sobre el círculo es el valor en el centro, para una función meromorfa en el disco, excepto quizás una singularidad en cero. No, digamos, holomorfa en todo el disco. Y este f de 0 es una integral en la variedad, que es la variedad que es el punto, ¿no? Entonces, es exactamente este mismo resultado. O este es lo mismo que esto, pero en dimensión 3. Y esto satisface una ecuación diferencial, y esto se puede ver directamente porque haciendo una cuenta usando una expansión geométrica de este 1 sobre este polinomio, uno encuentra que esto también es una función hipergeométrica que tiene esta forma. Que satisface una ecuación diferencial de orden 4, también con coeficientes polinomiales, es un lineal. Ahora, si uno mira puramente la geometría, esto es una variedad cortada por un polinomio homogéneo de grado 5 en 5 variables, y hay una forma de calcular cuál es la dimensión de su cohomología media, la dimensión es 3, y esto da 204. Entonces quiere decir que
este es un espacio de dimensión 204 y si siguiéramos el razonamiento que hicimos allí, diríamos que satisface una ecuación diferencial de orden 204, que es cierto, pero en realidad satisface una ecuación diferencial de orden 4. O sea, cuando uno hace ese proceso 4 veces ya encuentra una combinacional con los anteriores. Entonces, este objeto, esta función, vive en un espacio de dimensión 4, que serían las soluciones a la ecuación diferencial, que de alguna forma tiene que ver con la cohomología de esta variedad, pero es solo un pedazo. Y eso es una definición así un poco preliminar, eso es lo que podría uno llamar un motivo. Un pedazo de una familia o de una variedad fija cortado de alguna forma natural. Pero el énfasis que quiero darle hoy es a cuando las cosas dependen de un parámetro y cómo cambian las cosas con ese parámetro. Entonces, una de las preguntas que uno podría hacerse es ¿cómo podemos caracterizar las ecuaciones diferenciales que provienen de la geometría en el sentido que estuvimos discutiendo? O más bien, ¿qué tipo de propiedades tienen estas ecuaciones diferenciales versus otras cualesquiera? Entonces hay dos propiedades básicas. La primera es que tienen singularidades regulares, que es lamentablemente una contradicción en términos, porque son singularidades pero son regulares. Así se llaman. Y esto quiere decir básicamente que las soluciones son, ¿cómo se diría? Son razonables. Alrededor de una singularidad. Es decir, cosas como alfa a un número complejo alfa, lambda a un complejo alfa podrían aparecer. Podríamos tener raíz de alfa, raíz de lambda. También podríamos tener logaritmos o potencias de logaritmos. Pero algo como esto está bien, pero algo como e a la lambda no podría aparecer. Entonces es un teorema, digamos, un hecho que cuando hacemos este proceso de mirar las ecuaciones diferenciales lineales que surgen de integrar formas diferenciales en variedades algebraicas, las singularidades que resultan son siempre regulares. Entonces algo como e a la lambda nunca podría aparecer con este proceso. Y hay una segunda condición que también es muy clave, pero para eso necesito definir un poco más otro objeto que es una forma algo más moderna, más sofisticado de hablar de ecuaciones diferenciales, lineales, que es la representación de monodromía. Entonces, hablemos del caso de la curva de Legendre, que es suficiente como ejemplo. Estas son nuestras singularidades en P1, estos 4 puntos. Si tomo ahora un punto cualquiera, que no sea uno de estos 4, por ejemplo un medio, y puedo mirar a las soluciones a la ecuación que están definidas localmente del punto un medio.
Ahora, por el teorema de Cauchy, sobre ecuaciones diferenciales, este espacio tiene dimensión 2, o en general el orden de la ecuación. Y lo que podemos hacer es, si ahora tomamos un camino y damos una vuelta alrededor de 1, podemos hacer continuación analítica siguiendo un camino cualquiera que no pase por las singularidades. Y al volver al punto inicial obtenemos otra solución. En el espacio B. Y uno trabaja con esto un poco y descubre que la solución a la que se llega hay dos propiedades sobre esta operación. Primero, que no depende de la clase de homotopía del camino. Y la segunda es que si tomamos dos soluciones al empezar y las seguimos las dos, la suma va a parar a la suma. Entonces lo que esto se traduce es en una representación del grupo fundamental de P1 menos S, donde S son las singularidades. A transformaciones lineales de espacio B. Y esta es la representación de monodromía. Y básicamente esta representación es equivalente a tener la ecuación diferencial. Ahora, si ese es un punto singular y tomamos un pequeño círculo orientado en una forma consistente, esto nos da, a través de la representación, un elemento de GLB que se llama la monodromía local. Y en la segunda condición que satisfacen las ecuaciones diferenciales que vienen de la geometría, como en la forma que discutimos, es que HS es cuasi unipotente. Y esto es una manera desagradable de decir que tiene raíces de la unidad como autovalores. Solo raíces de la unidad. O dicho de otra forma, para una potencia grande suficiente, HDS es unipotente. Y esto es otro teorema sobre este tema, que cuando uno calcula ecuaciones diferenciales proveniendo, como dijimos, integrando formas diferenciales, etc., las monodromías locales son siempre cuasi unipotentes. Y estas dos condiciones, si no me equivoco, se supone que caracterizan las ecuaciones diferenciales que vienen de la geometría. Si hiciéramos esto para la ecuación, la curva elíptica de Legendre, espacio B es de dimensión 2, y ahora tenemos estas cuatro, no, si dije 4, los 4 son los puntos de ramificación, eso creo que dije algo mal. Los puntos de singulares son 0, 1, lambda no puede ser una singularidad si es la variable, disculpen que eso no lo dije bien.
los puntos singulares son lambda igual a 0, 1, infinito. Y si uno empieza en cualquier punto regular y calcula las monotomías locales, encuentra, a ver, cómo son estas. Son si tomamos una base del espacio, o sea, módulo conjugación, la clase de conjugación de las monotomías locales son así. Esto tiene que ser 1, 1, 0, infinito tendría que ser menos 1, menos 1. En fin, hay una forma de saber exactamente qué es. El hecho de que la forma de Jordan no sea, que la matriz no sea diagonal, está correlacionado con el hecho que hay logaritmos en los espacios de soluciones, alrededor del punto singular en cuestión. En fin, esta representación de monotomía es muy importante, un cambio de perspectiva muy útil para entender lo que está pasando. Y veamos, si tomamos una serie hipergeométrica en general, tendría esta forma. Donde alfa 1 hasta alfa r, beta 1, beta s son números complejos, a priori arbitrarios, hay que evitar las cosas obvias, que este símbolo de Pohammer se anula si el argumento es 0, menos 1, menos 2, etc. Hay que evitar tales números. Esto da una serie que converge. Bueno, es una serie que satisface una ecuación diferencial lineal con coeficientes que son polinomios. Esa sería una tercera condición que no escribí, eso estaba tácitamente asumiendo. Y ahora satisface 1, es decir, solo tiene puntos regulares, singulares regulares. Singulares regulares, si solo si R es igual a S, y acá creo que la forma usual es esta, entonces S tendría que ser R menos 1. Hay tantos símbolos de Pohammer arriba como abajo. La forma clásica de definir la serie 1 asume que uno de esos números betas es igual a 1, que da este n factorial. Y el segundo punto, que sea cuasi unipotente, alfas son números racionales. Acá tendría que haber agregado irreducible, para estar seguro. Y la tercera condición de que sea la representación ρ sea irreducible es que los alfas no difieran de enteros de los betas. El asunto es que los autovalores de las monotomías locales son las exponenciales E2 pi de estos números. Si queremos que sean raíces de la unidad, tienen que ser racionales. Entonces, en definitiva, si quisiéramos empezar con esta serie, o con su correspondiente ecuación diferencial, y quisiéramos ver en qué circunstancias pueden provenir de una
de integrar una forma diferencial en una familia de variedades, necesitaremos estas tres condiciones. Ok, ahora ese es un aspecto de esto que estoy llamando motivo, o algo motívico. Pero como decía en el abstract, el hecho de tener algo que tiene que ver con ecuaciones, con ecuaciones algebraicas, quiere decir que también hay un aspecto aritmético de lo mismo. Entonces hablemos un poco de eso. Antes estábamos tomando lambda un número complejo. Entonces tenemos una ecuación algebraica, vamos a hablar de sus puntos complejos si es algo más familiar. Pero también podemos tomar lambda ahora, que sea por ejemplo un número en un cuerpo finito. F de su Q. Y de nuevo tenemos la misma situación, si lambda no es 0 ni 1. Esta es ahora una ecuación no singular, pero definida sobre un cuerpo finito. Y tenemos una curva de género 1 sobre el cuerpo F sub Q. Bueno, ahora no podemos hablar de forma muy fácil de caminos, podemos hablar de formas diferenciales, pero toda la historia que estamos haciendo antes no se traduce muy fácilmente, ¿no? Pero bueno, la manera que yo siempre lo menciono es que si uno tiene cosas sobre números complejos, o por lo menos en los números reales, para tomar intuición uno piensa en el espacio en el que vive y hace dibujos, ¿no? Si uno viviera en un cuerpo finito, básicamente lo único que puede hacer es contar. Entonces, de alguna forma la geometría se conecta con la combinatoria y lo que podemos hacer es contar el número de puntos que tiene en un cuerpo finito. Y acá voy a tomar Q para evitar problemas. Es una potencia de un primo y el primo es mayor que 2. Si P es 2, todo es distinto. Bueno, esto es algo que uno puede hacer a mano. La discusión está siguiendo un poco lo que aparece en un libro de Clemens que recomiendo. Se llama Scrapbook on Algebraic Curves o algo así. Y es una cuenta muy simpática de hacer, que si no hicieron nunca, sugiero que la hagan por su cuenta. Queremos contar el número de puntos que hay en esta curva. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, está el punto en infinito, estoy siempre pensando esto en forma proyectiva, y después los puntos que no están en infinito provienen de la siguiente forma. Uno puede tomar X en FQ, calcular este número, y asignar, digamos, llamémoslo delta, donde delta de un número z es 1 si z es un cuadrado, o vamos a hacerlo bien, es 1 si z es 0, es 2 si z es un cuadrado no 0, y 0 si z no es un cuadrado. Y ahora, por ejemplo, si queremos calcular cuánto, vamos a hacerlo sobre un cuerpo finito de un primo P. Esto,
este es un número entero, es el número de puntos, si lo podemos calcular fácilmente a ese número módulo P sí mismo, porque con el criterio de Legendre podemos reemplazar esto por su potencia P menos 1 sobre 2, módulo P. Ahora, ahora es una operación completamente algebraica, uno puede expandir esto y después usar que si uno suma las potencias, una potencia fija de un número sobre un cuerpo finito, esto da P menos 1 por 1 por 0, según que K sea 0 módulo P menos 1 o no. Entonces al expandir esto y después sumar todas las posibles potencias individualmente, va a haber pocas potencias que van a contribuir. Y el resultado final es algo de esta forma, que si escribo esto como P más 1 menos AP, con un cierto, estoy llamando definiendo con esto el número A sub P chiquito, que a priori depende de lambda. El punto final es que este A sub P de lambda tiene una expresión, al menos módulo P, congruente a módulo P a un polinomio, creo que está este signo, y después es la suma de ahora, esto es algo que calculó Doering en los años 30, creo que sí, o 20. Y lo que es increíble es que esto que está al lado derecho es un polinomio en lambda, que satisface el módulo P la misma ecuación diferencial que con lo que empezamos, que el periodo con el que empezamos. Entonces algo está pasando, ¿no? Y eso que está pasando es lo que estoy tratando de transmitir, que es que este objeto, que sea lo que Dios quiera, tiene esta manifestación como una ecuación diferencial a través de integrar una forma diferencial, y también tiene una vida en cuerpos finitos, y estas dos cosas se conectan, en este caso de esta forma concreta, como vemos. Entonces ahora uno lo que podría preguntarse, y esto es, estoy un poco hablando de un proyecto que empecé con varios colaboradores en 2009, que es empezar al revés. Si tomamos en serio esta cuestión de que estas condiciones 1 y 2, y por ahí reducibilidad también, caracterizan las ecuaciones diferenciales que provienen de la geometría, y si lo aplico a las funciones hipergeométricas de las que hablaba antes, que podemos describir en forma precisa qué condiciones se requieren para que satisfagan esas dos condiciones, o las tres condiciones que mencioné,
uno tendría que poder asociar un motivo a toda serie hipergeométrica con esas condiciones. Entonces tendríamos una colección alfa 1, digamos hasta alfa d, beta 1 hasta beta d, en general, que son racionales. Que no difieren de enteros entre sí, porque eso produce que la ecuación diferencial sea reducible. Y eso satisface, entonces la ecuación diferencial asociada satisface las tres condiciones. Irreducibilidad, monotomía local cuasi unipotente y insegularidades regulares. Entonces, asociado a estos datos, tendríamos que tener un motivo, una familia de motivos, que depende de lambda, que entonces, una vez que tenemos tal cosa, tendría algo parecido a esto, en donde hay una versión aritmética, y esa versión aritmética da lugar a algo parecido a esto, a contar número de puntos, excepto que en ningún momento tengo que definir cuáles son las variedades. Puedo hacer esto. Lo notable de esto es que podemos encontrar el equivalente a contar el número de puntos sin nunca escribir cuál es la variedad. Entonces, eso es el caso. Hay una... Entonces, lo que digo es que tenemos un motivo, es un motivo de dimensión D, donde D es de aquí, del número de alfas y betas, y esto da lugar al equivalente a contar puntos en cuerpos finitos. Y esto a su vez da lugar a estas funciones L, que no sé si voy a tener demasiado tiempo para explicar. Son algo bastante técnico, pero es un objeto que uno le asocia a un motivo, o en general una variedad, más concretamente a un pedazo de cohomología de una variedad. Cuando, por ejemplo, definida sobre los números racionales, uno elige para cada primo ver esa variedad en ese cuerpo y hacer algo equivalente a contar puntos, y con toda esa información formar una función que se llama función L, que son descendientes de la función Z de Riemann, que es lo que uno le obtendría si empezamos con un punto. Ok, pero no sé, quizás llegue a decir algo en un momento, pero para hacerlo esto un poco más concreto, déme dar un ejemplo que varias de estas cosas las he hablado aquí antes, así que, pero si yo apenas me acuerdo, no espero que nadie tampoco se acuerde de ustedes. Este ejemplo es algo que me gusta particularmente, que es, yo lo llamo asociado a Chebyshev. Si tomamos como serie hipergeométrica esta serie específica, esto lo estoy escribiendo con factoriales, pero es fácil de reescribir en términos de los símbolos de Pohammer que teníamos antes.
Esta es una función del parámetro lambda. Y es un hecho, es decir, ¿por qué lo llamo de Chebyshev? Chebyshev casi prueba el teorema de números primos, usando que estos números son siempre enteros para todo n. Y es un desafío interesante probar eso. La única demostración que conozco es mostrar que para cada primo p la evaluación es no negativa. No se conoce una interpretación combinatoria que diga estos números son enteros porque cuentan esto o porque son la dimensión de este espacio vectorial. Y usando ese hecho que no es completamente trivial porque no se deduce de ningún combinatorio ni nada parecido, Chebyshev logró obtener cotas muy cercanas al teorema de los números primos. Y esta es una función hipergeométrica, y escribiendo los símbolos de Pochhammer, uno descubre que satisface una ecuación diferencial de orden 8. El punto es que para hacer ese cambio de factoriales a Pochhammer, una manera de codificar eso es mirar a esta función racional. Y uno descubre que esto es el polinomio ciclotómico 30 sobre el polinomio ciclotómico 1, 2, 3, 5. Que son dos polinomios de grado 8. Las alfa y betas que corresponden a esto son los exponentes, serían 1 sobre 30, 7 sobre 30, 11 sobre 30, etc. Los números con denominador 30 correspondientes a alfa, los números 1, 1 medio, 1 tercio, 2 tercios, 1 quinto, 2 quintos, etc. Esos serían los alfa, serían los de 30 y los otros serían los de 2, 3, 5 y 1. Es una ecuación diferencial de orden 8. Entonces, si este programa tiene una base, tendría que estar asociado a algo motívico. ¿Y qué es eso? ¿A qué está asociado esto? Entonces ahora, si uno quisiera en la práctica tratar de encontrar algo geométrico asociado a esto, una de las cosas que podría hacer es decir, bueno, esta ecuación diferencial de hipergeométrica tiene una expresión integral. Entonces, de esa expresión integral podemos ver que está asociado a integrar una forma diferencial. Pero resulta que la integral que hay que usar para esto tiene 8 variables. Entonces estaríamos hablando de una variedad de dimensión 7. Y lo que resulta es mucho más sencillo, de hecho, es que esta función u de lambda es algebraica. Es decir, existe un polinomio P de 2 variables, tal que P lambda u de lambda es 0. Entonces, de alguna forma, si tiene que ver con algo, es con una familia de variedades de dimensión 0, no dimensión 8. Entonces, ese es un poco lo que pasa con esta cuestión de motivos, que los motivos es como, yo lo veo como algo de biología, ¿no? Que son como los genes. Los genes pueden estar en distintos animales. Lo que importa es el gen, no el animal necesariamente que lo contiene. Entonces, este mismo motivo vive en forma natural en algo de variedades de dimensión 7, pero en realidad quizás más apretadamente tendría que corresponder a variedades de dimensión 0. Ahora, me acuerdo cuando esto no es un resultado mío, pero se deduce de hora de despertarse. Deduce del trabajo de Beckers y Heckman, que en los años 80, 70, 80, caracterizaron todas las series hipergeométricas que son algebraicas. Un trabajo bellísimo. Y este es uno de los ejemplos que se deducen de su teoría. Me acuerdo de decir, bueno, esta es una serie de potencias, satisface una ecuación algebraica, ¿qué grado puede tener? Si uno le da una serie de potencias y le asegura que es una función algebraica, es un problema finito calcular la ecuación. Es un problema de álgebra lineal.
si uno sabe a priori una cota superior para el grado de los polinomios del grado en las dos variables, es un problema finito. Ahora, resulta que el grado es algo del orden de 430.000. Así que no creo que lo vaya a resolver. Los números aparte son inmensos. Calcular el núcleo de una matriz, aunque sea no muy grande, pero con números inmensos, es bastante más complicado. En fin, no creo que vayamos a ver alguna vez la ecuación P en particular. Pero de todas formas, este tipo tiene que existir en forma abstracta y lo que se puede extraer concretamente, y voy a terminar con eso, es el equivalente a contar el número de puntos y su correspondiente serie de función L asociada. Y ahora lo voy a decir de una forma que no expliqué, pero si a lo mejor resuena con ustedes si lo conocen. Lo que tenemos es una situación así. Tenemos Q de lambda. Adjuntamos a Q de lambda la función U de lambda, que este es el grado 483.000 o lo que fuere, y tiene una clausura algebraica que resulta tener como grupo de Galois, clausura gaussiana, que tiene como grupo de Galois el grupo de Weyl de E8, que es un grupo inmenso. Este grupo tiene una representación natural de reflexión en espacio de dimensión 8. Y el equivalente a contar puntos de este motivo asociado a esta función algebraica da lugar a una función L, que no es otra cosa que la función L de Artin asociado a esta representación. El grado es 8, el rango es 8 como la ecuación diferencial. Y hay una forma, o sea, esta función L es una serie de Dirichlet. Y a su P, como teníamos antes, el mismo número, el mismo tipo de número, tiene una expresión que es análoga, que es un análogo finito a la serie U. Como un poco lo que había mencionado antes con el caso de la serie de la curva elíptica de Legendre. Es decir, que hay una forma, de hecho, algorítmica concreta de calcular los números a sub p, al menos para casi todos los primos p. Y eso esto se puede hacer sin nunca escribir la familia de variedades concretamente que está asociado a esto. Porque en particular no hay una sola familia, sino que puede ser varias maneras distintas de expresarse esto como una familia de motivos. Esta sería una forma, y la otra forma sería lo que dije antes, como una integral de 8 variables, que daría una variedad demasiado grande con la cual trabajar. Bueno, espero que se hagan un poco una idea de lo que quería decir. Gracias. Sí, digamos, ellos definieron, sí, gracias por decirlo, tendría que haberlo mencionado. Ellos hablaban de periodos como números. Ellos tuvieron el punto de vista que hay varias clases de números, los racionales, los reales, etc. Y hay una clase de números muy particular que son periodos, que son las integrales de funciones de formas diferenciales racionales en ciclos definidos por desigualdades con polinomios racionales. Y que ellos sostienen que merece estudiarse por sí mismos, digamos. Y de hecho es una cosa increíble, pero hay una cantidad fenomenal de cosas de física que tiene que ver con pensar de esta forma. Y la visión de Grothendieck, según la interpretación que yo hago de lo que ellos interpretan de Grothendieck, es que
cualquier expresión que te relacione un periodo A con un periodo B, en el sentido que este es 3 veces este por 5, eso es una manifestación de algo geométrico, que no puede ocurrir en forma casual. Esto, si querés, es algo en ese estilo, pero no para los números en particular, sino para las funciones que resultan de integrar cosas que varían con un parámetro. Pero es el espíritu. Y lo que solo agrego que lo que a mí me cambió desde el punto de vista es que ahora yo pienso cualquier libro de funciones especiales del siglo XIX, ahora uno tendría que abrirlo y decir, ok, ¿cuál es la versión motívica de esta página? ¿Y cuál es la versión motívica de esta otra página? Y todo lo que está ahí es la versión real o compleja de algo que en realidad tendría que reflejarse en algo mucho más grande. Esto que hiciste al final es muy parecido al principio en el sentido de que acá también tenés un revestimiento de algo que es como la recta positiva, contra algo que es una recta. El revestimiento este de Q lambda, Sí, lambda sobre Q lambda. si querés, sí. Ajá. Y me preguntaba si ese procedimiento no se puede generalizar porque siempre vas a tener, como estás trabajando con funciones que dependen de un parámetro, siempre podés esperar tener una... Pero las funciones en general no van a ser algebraicas, ¿no? En el caso de la curva elíptica no son funciones algebraicas, ¿no? Ellas mismas no van a darte un cubrimiento. O sea, si yo te diera la función, que te digo, esta es la función periodo de una familia de curvas, encontrame la curva. Es más o menos lo que estamos diciendo, no es completamente obvio cómo hacer. Mientras que en este caso, la función misma es ya sí misma su propio cubrimiento, si querés. Entonces, en este caso, al menos la distancia es más corta, pero encontrar la familia de variedades no es totalmente obvio. Gracias. Got 3 legs to truck on. Boy, please don't block my road. Didn't feel the same about my rider. Lord, I'm booked and I got to go.